Y es que es imposible que el carácter de Cristo se forme en nosotros si no llevamos la palabra a la práctica. Es imposible que el carácter de Cristo se forme en nosotros si para nosotros la palabra aprendida es solo teoría, es solo apuntes en un papel o es solo una buena sugerencia, ¿sí?, a la cual podríamos nosotros atender. El carácter de Cristo se forma en nosotros cuando la palabra que hemos recibido de Él es llevada a la obra, a la práctica. Le hago un ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Cuántos de alguna manera hemos orado de esta forma, no? Señor, dame paciencia. Esa oración el Señor no la entiende, no la comprende. ¿Cómo dame paciencia? Señor, dame amor por mi esposo, por mi esposa. No, eso no tiene sentido. Porque la paciencia, el amor, la mansedumbre no es algo que se recibe como una impartición, como un acto súbito, como algo eventual, sino es un proceso de transformación en nuestro carácter en donde la vida de Cristo se va formando en nosotros, porque lo que se espera de nosotros no es que tengamos la paciencia de un hombre natural que es fácilmente quebrantada, es volátil. No es que amemos conforme a lo que nosotros llamamos amor. Lo que se espera de un ciudadano del reino es que ame, que sea paciente, que sea manso, a la medida del varón perfecto que es Cristo. ¿Se entiende, mis amados? ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cuando Jesús les dice a la multitud que le estaba rodeando, Él le dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dice, les daré mansedumbre. No, Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él los está invitando a un proceso de discipulado. Él los está invitando a caminar con Él. Los está invitando a una aventura de fe, a un caminar, a un avance continuo en donde el carácter va siendo forjado. ¿Se entiende? Él no dice, abran los cuadernos, les voy a dictar una clase sobre cómo ser manso en 5 pasos. Amado, si usted está expuesto a un tipo de enseñanza, si usted estuvo expuesto a un tipo de enseñanza en donde cómo tener un matrimonio feliz en 10 pasos, salga corriendo de ese lugar. No existen 10 pasos, existe uno solo. Existe uno solo. Permanecer enfocado en Cristo. Un camino de cruz, en donde el carácter del Hijo de Dios va siendo formado en nosotros. ¿Se entiende, amados? Entonces no existe eso, dame paciencia, dame amor. No, aprende de mí, te invito a caminar conmigo, te invito a dejar atrás cosas que lo único que hacen es distraerte. Te invito a que te enfoques en mí y aprendas de mí, que soy manso, humilde de corazón. En cuanto a los dones, eso sí es un acto súbito. Soberanamente el Señor, por la gracia, por su gracia y soberanía, te entrega dones, capacidades espirituales. Pero en cuanto al carácter del Hijo de Dios, es un proceso de formación. Es un proceso. La vida de Cristo siendo formada en nuestro interior. Y para esto, amados, para esto, la asignación que el Señor nos dio, ¿sí?, el colaborar para el avance de su evangelio, el tratar con personas es no solo importante, sino imprescindible. No solo importante, sino imprescindible. En mi caminar con el Señor he visto que quienes más han desarrollado el carácter de Cristo son aquellas personas que han decidido de estar de forma pasiva y le han dicho, Señor, heme aquí. Yo voy, no seré el más capacitado, pero tengo hambre. No seré el que más sabe, pero quiero conocerte, Señor, quiero servirte. Y es precisamente en esas personas que han decidido servir a Cristo, poner delante de Él todas las capacidades que por su gracia tenemos al servicio del Evangelio. Es precisamente en esas personas en donde hemos visto el carácter de Cristo de una manera más definida, más nítida. Y con
como introducción, quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, les confieso, este es uno de mis pasajes favoritos porque me identifico tanto con la vida de un hombre como Simón, un pescador cuyas redes estaban vacías, que en sus propios intentos, que en sus propios esfuerzos no había conseguido absolutamente nada más que redes vacías. Lucas capítulo 5 y verso 1. Miren, voy a leer rápidamente los primeros versos porque quiero enfatizar en una expresión que cambió la vida diametralmente de Simón y de todos aquellos que le acompañaban. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra? Mucha gente. Cuando la Biblia habla de multitud, habla de miles. Pero fíjense que a pesar de que miles de personas, de toda una multitud se aprestaba a oír la palabra de Dios, vamos a ver al final de esta porción de la Escritura que solo unos cuantos decidieron seguir al que portaba la palabra. Amados, los auditorios están repletos de gente que tiene picazón de oír. Los auditorios están repletos de gente que quiere oír la palabra de Dios. Ese no es el problema. El problema es que a la hora de llevar a la palabra por obra, solo son unos cuantos los que están dispuestos a seguirle. Aconteció entonces que estaba Jesús junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose sobre ella enseñaba a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, adéntrate en el mar, porque ahora yo soy el que te va a enseñar a pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para que puedan pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré mi red. Jesús no era pescador del tipo que sí era Simón. Simón era el experto en pesca, ¿se entiende? Pero ahora Jesús está enseñándole a un pescador profesional cómo debe pescar. Amados, para eso se necesita un corazón humilde. Para eso se necesita un corazón sencillo, ¿sí? Para entender que de alguna manera alguien que no tiene aspecto de pescador me puede enseñar algo. ¿Se entiende? Entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y preste atención, subraye por favor, y su red se rompía. Y su red se rompía. La red no estaba lista, no estaba preparada para semejante pesca. Verso 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Ni las redes, que son el instrumento de pesca, ni la estructura, que es la barca, estaba lista para soportar semejante pesca. Esto es importante atender acá. Porque muchas veces podemos estar pidiéndole a Dios algo que no estamos capacitados para sostener. ¿Sí? Ya vamos a hablarlo un poquito más adelante sobre esto. Miren lo que dice entonces, que las dos barcas se hundían. Verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y este verso 11 es el que quisiera resaltar. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y me gusta más la traducción que dice: haré de ti un pescador de hombres.
haré de ti un pescador de hombres. Y el verso 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando la pesca, dejando su negocio, le siguieron. Ahora, presta atención, 3 consideraciones. Número 1, su red se rompía. De estar vacía pasó a estar llena, pero no estaba lista para sostener la pesca. Su red se rompía. Número 2, las barcas no eran suficientes. Las barcas se hundían por el peso de la pesca. Y número 3, terminaron abandonando aquello que habían pescado. 3 consideraciones importantes. Es evidente que el milagro los tomó por sorpresa. Es evidente que no estaban preparados para soportar semejante pesca. Y es que en ocasiones, como mencionábamos antes, le pedimos al Señor que llene nuestra barca, pero no estamos listos. Nuestra estructura puede estar no lista para recibir semejante milagro, semejante provisión. Vamos a ponerlo en términos prácticos. Le estamos pidiendo un trabajo al Señor, pero tal vez no estás listo todavía para esa asignación. Señor, úsame en la política, pero hay situaciones en tu corazón que aún se vinculan con la corrupción del mundo y entonces no estás listo para llevarte allá. Señor, úsame en determinada área, en la justicia. Amado, si tus pies no están firmes en Cristo, esa corriente terminará llevándote. La corrupción del mundo terminará absorbiéndote. Hay cosas que le pedimos al Señor y que todavía no estamos listos, que nuestras redes no están todavía del todo fuertes para sostenerlas, que esas barcas podrían hundirse y que ese milagro por el cual pudiéramos darle gloria a Dios termine siendo una ruina. No porque el Señor provoque eso, sino porque no estamos listos para soportarlo. ¿Se entiende? Señor, dame una esposa. ¿Seguro estás listo? ¿Estás listo para no maltratarla, para no deformarla, sino para que por la gracia de Dios puedas formarla en Cristo? ¿Estás listo para esos hijos? Señor, dame un ministerio. ¿Seguro? ¿Estás listo? ¿Revisaste tus redes? ¿Revisaste tu barca? Si estás listo para soportar el peso. Ahora, una cosa es que lo que se pierda sean peces. Otra cosa distinta es que lo que se pierda sea un matrimonio. Que lo que se pierda sea una familia. Que lo que se pierda sean vidas. ¿Se entiende, amados? Una cosa es que se pierda una pesca. Esos peces volvieron al mar, sencillo. Pero otra cosa es que lo que se pierdan sean vidas y que esas vidas que fueron puestas bajo nuestra administración se vuelvan al mundo. ¿Se entiende, amados? Entonces, necesitamos asegurarnos que lo que el Señor nos ha dado para administrar no se pierda. Porque cuando se trata del Evangelio, lo que está en juego no son peces, sino vidas. Lo que está en juego no es algo temporal, lo que está en juego es su destino eterno. Y las calles están llenas de gente que tiene defensas contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque tuvieron un mal testimonio, no del Evangelio, sino de los evangélicos. Porque tal vez estuvimos pidiendo algo, estuvimos orando por algo para lo cual todavía no estábamos listos. Y esta expresión, haré de ti un pescador de hombres, esta promesa que el Señor le da a Simón Pedro, esta promesa demanda sí o sí de un proceso de discipulado. Eso no fue así, haré de ti un pescador de hombres. ¡Fu! No. Jesús lo está invitando a seguirle a un proceso de discipulado en donde el carácter del maestro se formaría el corazón de su discípulo. Pero ojo acá, ese discipulado no solo es sentarse a escucharlo todos los domingos. No,
Ese discipulado comprende, sí, reuniones como estas en donde nos sentamos a ser perfeccionados por la palabra, pero no termina aquí, no. Esa palabra nos introduce en una obra que ya el Señor preparó para que anduviéramos en ella. La parte más importante del discipulado no solo es tomar el apunte de lo que el maestro dice, no, es llevar esa enseñanza a la práctica. Y ahí muchos estamos fallando. Simón debía llevar esa enseñanza a la práctica cotidiana, debía ponerla por obra esa palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo se aprende a pescar? Pescando. Pastor, yo tengo un llamado de parte del Señor. Varias personas me dicen, yo soy profeta para las naciones. Y estás sentadito 20 años en la congregación. No te estás moviendo, hermano. No estás accionando la palabra. No puedes pretender graduarte de lo que el Señor ha dicho que eres si sigues en esa posición de pasividad. Un pescador se forma ¿en dónde? En la pesca, en el mar. ¿A qué huele un pescador? ¿Ah? ¿A qué huele un pastor? Oveja. Amado, ¿a qué huele un mecánico? A grasa. No puedes, oliendo a la sala de clases, que esta es una sala de clases, no puedes pretender graduarte, ¿sí?, de lo que el Señor ha dicho de ti. Tengo delante de mí a médicos extraordinarios. No pueden, no tienen que decir amén porque no los vamos a escuchar, pero no pueden graduarse de médicos sin antes haber tocado un cuerpo. ¿Me hago entender? ¿Cómo se aprende a pescar? Pescando, entrando en la barca, adentrándote en el mar, empezando a practicar. Al principio no pescarás nada, pero luego la práctica hará al maestro, y más cuando es el maestro el que prometió enseñarnos. Cuando es el maestro el que ha dicho que haría de nosotros lo que es su voluntad. Ahora, ¿será posible que Pedro y sus compañeros hubiesen podido aprender a pescar sin ejercitarse en la pesca? Rotundamente no. Contundentemente no. ¿Y por qué algunos de nosotros creemos que solo viniendo un domingo y sentarnos a oír una enseñanza podremos convertirnos en lo que Dios ha dicho de nosotros? Amado, eso es absurdo. Usted puede pasarse 20 años en los salones de una universidad y jamás recibirse como médico. Y esa es la frustración de muchos de nuestros hermanos, porque ya se saben estos textos al revés y al derecho. Lo conocen en el hebreo, en el griego, conocen la concordancia, conocen todo, pero el problema es que no lo han llevado a la práctica. Y el Señor, en primer lugar, no quiere hacer de nosotros teólogos o estudiosos de la palabra, sino hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. ¿Cómo podemos llegar a creer que siendo solo oidores y no hacedores podemos ser aprobados por Dios? Jesús se refirió a quienes oyeron la palabra pero no la ponían por obra y los llamó insensatos. Estuve buscando algunos sinónimos de la palabra insensatos. Miren lo que dice: inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero, irracional, imprudente, necio, disparatado. Todo esto significa insensato. Jesús estaba delante de una multitud y dijo: aquel que oye mi palabra y no la lleva a la práctica es un insensato. Y lo opuesto, aquel que oye la palabra y la cumple, la lleva a la obra, es prudente. ¿Qué significa prudente? Sinónimos: sabio, sensato, juicioso, justo. Amados, esta expresión de Jesús, haré de ti un pescador de hombres, es una promesa que requería la capacidad de ¿quién? ¿Quién? A ver, pongámonos en las sandalias de Jesús. Este hombre no había pescado nada. Sus redes estaban vacías y de paso las estaban ya lavando. Es decir, ya se habían dado por vencidos.
¿de quién requería la capacidad? ¿Del pescador o de aquel que prometió? De aquel que prometió. Dígalo con confianza, es de aquel que lo prometió. Entonces, obviamente, Jesús dice, haré de ti un pescador de hombres, no confiando en la capacidad de este pescador arruinado, no, confiando en su propia capacidad. Haré de ti un pescador de hombres. Es mi palabra la que está en juego. Yo haré de ti. ¿Sí? Obviamente, de Jesús es la capacidad por la cual podemos ser efectivos en nuestra asignación. Pedro no había pescado ni siquiera un resfriado. Entonces es la capacidad de Él, no la nuestra, la que nos permite ser efectivos en la tarea. Pero, y aquí hay un pero, hubo algo que Pedro debía hacer: seguirle. Seguirle. Hubo algo que que Jesús no puede hacer por nosotros. Porque Jesús no vino a violentar, no lo encadenó, no le dijo, vienes conmigo, ven. No. Y hay hermanos que piensan que el Señor va a proceder de esa manera. No. Si alguno quiere ser mi discípulo, Él no estaba detrás de la gente. De nada sirve que tengamos la vida de Dios, la capacidad de Dios, la habilidad de Cristo en nosotros, la habilidad de aquel que dijo que haría de nosotros conforme a su voluntad, si no decidimos seguirle, si no decidimos obedecer la palabra, llevar a la palabra a la práctica, si no estamos dispuestos a ser hacedores de la palabra. ¿Estamos acá? Haré de ti un pescador de hombres. Es una promesa, pero para que esta palabra, para que esta promesa se cumpliese en la vida de Simón, se necesitaba de la habilidad, en primer lugar, de aquel que dijo que lo haría, de aquel que lo llamó, pero también de la disposición de corazón, de la obediencia de aquel que fue llamado. Y déjenme decirle, amados, conocemos muchas personas que el Señor les ha dicho una y mil veces, haré de ti, haré de ti, haré de ti. Pero ante ese llamado, aquel que ha sido llamado decide no obedecerle. Para que esta palabra se cumpliese en la vida de Pedro, bastaron 3 años y medio. 3 años y medio, amados. ¿Cuántos años tenemos nosotros asistiendo a un lugar? Tal vez no aquí, tal vez en otra congregación, ¿sí? Pero siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Cuántos años? En la vida de Pedro tomaron 3 años y medio para que esta promesa sea una realidad. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos nosotros a seguir esperando? Y a veces llegamos a creer que Dios se olvidó de nosotros. A veces llegamos a creer, bueno, y nos dicen, es la 30ª vez que nos dice, haré de ti, el Señor te dice, haré de ti, y ya no lo crees. Pero no es porque Dios mienta, sino porque no has decidido poner por obra esa palabra. ¿Se entiende? ¿De qué nos sirve tener tantos años asistiendo a una iglesia evangélica y todavía no poner por obra esa palabra? Podemos tener 20 años asistiendo a un lugar como este y todavía tener las redes vacías. Ojo, la palabra no dice que por los años que te congregas te conoceré. No, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No podemos entonces pretender que el carácter de Cristo, que se manifieste aquello que el Señor ha dicho de nosotros, si no estamos discipulando a nadie, si no estamos siendo discipulados por alguien, si no le predicamos a nadie, si no abrimos nuestras casas para que el evangelio pueda ser predicado, si no colaboramos en algún ministerio, amados, no podemos esperar que sentados domingo a domingo se cumpla lo que el Señor ha dicho que nosotros somos. ¿Cómo pueden llegar a ser lo que Dios ha dicho que sean si solo tienen la cabeza llena de versículos, pero no han llevado esa palabra a la práctica? Y sabe una cosa, conozco,
quiero que usted entienda que esta palabra, el único motivo que tiene es librarlo de la frustración que he visto en el corazón de gente que ha decidido echar a un lado lo que Dios ha dicho de ellos. Personas que se aferran a un lugar por lo económico, personas que se aferran a un lugar porque les tocó y no tomar lo que Dios ha dicho de ellos por miedos, por temores, por comodidad. Y eso es una frustración tan grande, amados, que a muchos los hace desertar de la fe. Si lo que Dios dijo de ti, con lo que dijo de Simón, haré de ti un pescador de hombres, si lo que Dios ha dicho de ti ha sido de Dios, tenlo por seguro que toda su capacidad, que todo lo que Él le ha dicho está garantizado, es un cheque que tiene fondo, que tiene su firma, pero a menos que tú no vayas a la ventanilla y lo cobres y lo administres, seguirá siendo un papel. Seguirá siendo una palabra que te repiten en donde quiera que vas, pero cada vez te sonará más... aborrecerás más que te lo digan porque te pondrán, como decíamos la semana anterior, como un espejo al ver que esa palabra no se está cumpliendo en tu vida. Hay muchos maestros delante de mí, hay pastores delante de mí, hay profetas delante de mí, pero sabes una cosa, no te vas a convertir en aquello que Dios ha dicho que eres solo sentado. Abre tu casa, invita a tus vecinos. Empieza a predicar en las calles, ándate a un hospital, empieza a sanar enfermos. Si el Señor te ha dicho que tienes un don, empieza a practicarlo. De lo contrario, amados, te vas a convertir en un opositor del Evangelio. Te vas a convertir en un incrédulo. ¿Sabes por qué? No porque Dios te mintió, sino porque tú decidiste echar a un lado, poner de lado lo que Él te habló. Miren lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. ¿Quién se engaña? Nosotros. Amado, no es difícil darse cuenta cuando alguien viene solo por compromiso. No es difícil darse cuenta cuando alguien cree que está con el celular y uno dice, está escribiendo los versículos y está en redes sociales. No es difícil, pero no engañas a nadie, solo a ti mismo. No es difícil. Pero miran esto cómo termina. No termina con un pescador improvisado, no termina con alguien no preparado para el llamado. Miren cómo esto termina, cómo Jesús garantiza ese endoso. Cómo Jesús garantiza esa palabra y dice, haré de ti un pescador de hombres. No te estoy preguntando si eres capaz o no. Haré de ti un pescador de hombres. Yo me comprometo. La pregunta es si tú quieres seguirme. Juan capítulo 21 y verso 3 para terminar. Juan capítulo 21 y verso 3. Miren, es la misma escena, pero entre las dos pescas hubo todo un proceso en donde el carácter de esos pescadores fue formado, en donde la vida de esos pescadores fue absorbida por aquel que era su maestro. Miren lo que dice Juan 21:3. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y los demás le dijeron, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Qué sorpresa, ¿no? Pero esa noche no pescaron nada. Y verso 4 dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, les dijo desde la orilla, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y miren otra vez la instrucción. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. No dice que la red se rompía. La red está capaz de soportar esa pesca, pero ellos estaban tratando de sacarla y era tal el peso que no podían con ella. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba.
Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Esto es algo que le preguntaría al Señor cuando esté en su presencia. ¿Cómo es que alguien se pone ropa para echarse al agua? Pero bueno, verso 8. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Verso 9, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan, y les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Y Simón Pedro subió a bordo y arrastró la orilla a la red, la cual estaba llena de peces de buen tamaño, y eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. No sé si usted puede notar la diferencia entre la primera y la segunda pesca milagrosa. El milagro es el mismo. Quienes fueron cambiados, transformados, fueron los pescadores. Ahora había una administración tan exacta que tenían el conteo de los peces y ninguno se perdió. Las redes estaban listas, las barcas estaban listas. ¿Por qué? Porque habían pasado 3 años en donde Jesús se había invertido como vida en ellos y estaban listos para la pesca. ¿Se entiende, amados? Esas faenas, esas largas horas de entrenamiento, esas tareas que el Señor les asignaba, vayan, prediquen el Evangelio, vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Lo que realmente, cuando leía esto, me acordaba de Karate Kid, ¿verdad? Cuando el chico pintaba la reja y no sabía, ¿y cuándo me vas a enseñar karate? Y pulía el auto, ¿y cuándo me vas a enseñar? No estaban entendiendo que lo que él estaba haciendo es formándolos para la pesca. Formándolos para la pesca. En la práctica, en el ejercicio. La escena siguiente es terrible. Terrible buena, ¿no? Jesús está dispuesto, ¿sí?, para ascender. Lo llama a Simón, aquel que le dijo, haré de ti un pescador de hombres, y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que formó en esos 3 años en sus discípulos? Un corazón que ama al Señor. Porque si ama al Señor, amará a sus ovejas. ¿Se da cuenta, mi amado? El no ser parte de la pesca del Señor nunca es por falta de capacidad, porque su capacidad está en nosotros. Nunca es por falta de tiempo, sino por la ausencia de amor. El que me ama, dijo el Señor, guardará mis mandamientos, llevará a la práctica mi palabra. El que me ama. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos recibido la vida de Dios? Que nos ha sido dada la capacidad de Dios en su vida. En esa vida está todo lo que necesitamos para cumplir con nuestra asignación. Pero no solo para saber a lo que hemos sido llamados, sino para cumplir con ese llamado. No solo para conocer su voluntad, sino para ser hacedores de su voluntad. Ahora la pregunta no es entonces cuántos tienen la capacidad para hacer lo que Dios ha dicho que seamos. No, la pregunta es ¿cuántos aman al Señor? Porque si amas al Señor, le seguirás. Porque si amas al Señor, entonces dejarás lo que tengas que dejar para seguirle a Él y para que se cumpla en tu vida lo que Él ha dicho que eres. ¿Cuántos aman al Señor? Apacienten sus ovejas. No hay tiempo que perder. Mientras tú estás relegando esa decisión, mientras tú estás aplazando, no, todavía no estoy listo, todavía me falta un curso más del CEAP, veo escatología y ahí sí, pastor, cuente conmigo. Amado, mientras tú sigues sentado, hay gente que se pierde. No es falta de capacidad, no es falta de tiempo, es ausencia de amor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?
Señor, elevamos esta oración como cuerpo y te pedimos solo una cosa: forma en nosotros no teólogos que conozcan tu palabra, sino gente que conoce y es hacedor de tu palabra. Gente con el corazón dispuesto a dar la milla extra. Gente con el corazón dispuesto, Señor, a dar su vida si fuese necesaria para que la pesca no se pierda. Forma en nosotros, Señor, un corazón de discípulos. Quítanos, sácanos de toda comodidad, de toda estructura que nos amoldó, de toda religiosidad que nos ancla a una silla, que nos sujeta a una silla por años sin crecer, sin avanzar. Y levántanos, Señor, movilízanos, actívanos, Señor, aviva en nosotros el fuego que tú encendiste, papá, para ver las redes llenas de tus peces, Señor. Que cuando tú vengas no nos encuentres con redes vacías. Que cuando tú vengas, Señor, puedas hallar una red llena de peces, Señor. Barcas, estructuras, casas llenas de tus peces, Señor, de tu pesca. Usa nuestras casas, Señor. Si para algo nos has dado nuestra casa, úsala para que el evangelio avance. Usa, Señor, las capacidades, los dones que vienen de ti, Señor, para alcanzar a otros. Déjanos ver que cada día nos das una oportunidad para lanzar una red, para presentar, Señor, el anzuelo irresistible que es tu palabra. Llévanos, Señor, a cumplir aquello que has dicho de nosotros, que retumbe en nuestro interior. Haré de ti, haré de ti, haré de ti un pescador de hombres. Y gracias, Señor, porque entendemos que no es nuestra capacidad, sino la tuya. No es, Señor, nuestras habilidades, no son, Señor, nuestras destrezas en la carne, sino es tu virtud en nosotros. Es tu gracia, Señor. Que tu gracia en nosotros no sea improductiva. Que la obra que hiciste en la cruz, Señor, no sea vana en nosotros, sino que podamos darla a conocer a todos, para que no haya nadie que se pierda, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.